Buen día. En la sesión de hoy debatiremos sobre la educación sexual y cómo se genera en una problemática en nuestra sociedad. En esta sesión nos encontramos con cuatro analistas, Talía y Víctor, que son los analistas que nos explicarán los pros sobre esta problemática, y Michelle y Félix nos explicarán los contras sobre esta misma. Cada uno de ellos tendrá 2 minutos sobre base a una pregunta que les voy a hacer y me explicarán el por qué. Y sucesivamente tendremos otro round donde ellos tendrán los mismos 2 minutos base a otra pregunta. Así que brevemente les haré una introducción sobre lo que es educación sexual. La educación sexual es el conjunto de actividades relacionadas sobre las actividades físicas, sexuales que hace el ser humano o que llega a tener. Eh, la pregunta que yo iniciaré para que inicie este debate será: ¿qué opinan acerca de la educación sexual y por qué piensan que es importante para nuestra juventud? Le doy la palabra a Talia Escamilla y a Víctor. Talia, tienes 2 minutos para responder y Víctor igual tienes 2 minutos, así que adelante. Muchas gracias. Primero que nada, buen día a todos los presentes. Como ya lo dijo mi compañero, mi nombre es Talía y yo les voy a dar mis puntos del por qué estoy a favor de la educación sexual. Permítanme presentar pantalla. ¿Pueden confirmar si se está viendo? Yo no lo alcanzo a ver. Ya. Muchas gracias. Pues, en primer lugar, tengo esta. Tiene que ser una materia, tengo una solución y aquí unas cuantas problemáticas o puntos de vista desde, pues, mi perspectiva, ¿ok? En primer lugar, creo que sería buena idea que tiene que ser una materia. Tengo aquí esta solución que podría ser sustituir una materia o en su caso extender el horario. Estamos hablando de que tiene que ser una materia desde secundaria hasta bachillerato. Bien, si bien sabemos que en secundaria nosotros llevamos la materia de tutoría, que muchos de los jóvenes consideran innecesaria, o un simple tiempo para hacer tareas o no hacer nada. Bien, aquí lo que yo les puedo decir es que bien en esa materia o podríamos sustituirla por la educación sexual, o bien, dependiendo del horario de cada escuela de México, podríamos extenderla, claro que sí, y asimismo tener estos pros. Primero que nada, hacer que los jóvenes se conozcan mejor ellos mismos como al prójimo. Quiero decir con esto que muchas veces ellos no se conocen, no saben cómo está formado su 10 sistema. segundos, Talia. Gracias. Otro punto puede ser que entiendan el funcionamiento de su organismo como el del otro y viven en un mundo de fantasía sexual basado en toda la pornografía que han visto. Tiempo. Gracias. Cortando el video. Víctor, ¿qué opinas acerca de la educación sexual y por qué debería de ser una materia de estudio? Bueno, para comenzar, buen día a todos. Y pues yo pienso que hablar de sexualidad es un buen tema para que sea una clase, ya que nos ayudaría a todos como población, hablando en general, ya que, por ejemplo, el tema que se me viene más a la mente nos puede ayudar más con los temas de abuso sexual en infantes. Nos puede apoyar, ya que al tener los niños, al tener a los niños preparados con la mentalidad y sabiendo todo lo que lleva este tema, ya están más preparados, tienen más armas para defenderse y ubicar cuando alguien quiera abusar de ellos. Otro tema es que en la adolescencia los jóvenes empiezan a autoexplorarse y todo, y pues algún aspecto que llegan a tomar para hacer eso es buscar pornografía.
y eso puede generar una idea diferente de cómo es en realidad todo y no como en realidad es. Eso sería todo. Gracias. Ahora quiero escuchar la respuesta opositora por parte de Michelle y te vuelvo a hacer repetir la misma pregunta. ¿Tú qué opinas acerca de la educación sexual y por qué piensas que funcionaría como materia? Hola, bueno, buen día, mi nombre es Michelle y estoy en desacuerdo a que sea una materia. El principal punto es que los padres tienen la responsabilidad de educar a sus hijos sobre la moralidad y la sexualidad. Esto quiere decir que desde la casa viene el tema sobre la sexualidad, no es necesario tomarlo en cuenta en la escuela. El segundo punto es que influye en su religión. Como sabemos, en una clase se van a tomar ciertos temas sobre la sexualidad. Esto quiere decir que va a haber desacuerdos con su religión, ya que contradice lo que dice su religión y ya. El tercer punto, les voy a presentar una infografía. La infografía es sobre embarazos en adolescentes. En esta infografía muestra 3 gráficas. La principal es que el porcentaje de madres en adolescentes sobre el total de los nacimientos en 1958 era de un 11.2% y en el siglo XX es un 15%. Esto quiere decir que en vez de disminuir, aumentó. Y quiero explicarles esto porque lo tomé en cuenta, ya que se supone que al haber Te quedan clases 10 segundos. sobre la sexualidad, tendría que disminuir los casos y es lo contrario. Entonces, ¿qué harían para mejorar este punto? Tiempo. Ahora, Félix, ¿deseas añadir algo a la misma pregunta? ¿Qué opinión tienes tú al respecto sobre la educación sexual? ¿Por qué piensas que funcionaría o por qué no? Bien, buen día a todos. Yo creo que la educación sexual nos serviría porque si nos basamos en los estándares que se habían dicho antes acerca de la sexualidad, como lo tienen planteado algunas religiones, el punto de pulcridad que debe de tener una mujer debe de esperar hasta el matrimonio, hasta estar seguras de que pueden sustentar lo que viene, lo que es una familia o lo que representa un hijo. ¿A qué me refiero con esto? Es que dentro de las mismas religiones se han establecido unos estándares de pulcridad a la hora de sexualidad para evitar este tipo de, para empezar, las enfermedades de transmisión sexual. Si, si se hubiera cumplido por completo eh, el punto de establecer esa pulcridad, se podrían haber evitado muchísimas enfermedades de transmisión sexual, evidentemente. O sea, estamos hablando del posible dato de que quizás no existiera SIDA, si se hubieran respetado eh, dichas objeciones que dan algunas religiones. Más aparte que estamos hablando de adelantar el tiempo a cosas que no se deberían de adelantar como lo es la sexualidad, los embarazos no deseados. Estamos en una generación de adolescentes que realmente padecen todos de enfermedades mentales, tales como son la ansiedad o la depresión. Estas enfermedades mentales que pueden causar un efecto
repetitivo dentro de generación en generación, o sea, un bucle de enfermedades mentales como lo son la depresión o la ansiedad. ¿A qué me quiero referir con esto? Es que si los padres que son adolescentes no pueden ser 10 estables segundos, Félix. mentalmente, no pueden ser estables mentalmente, es, es natural que el niño esté creciendo bajo un entorno que tampoco sea estable mentalmente. Es todo lo que quiero agregar. Tiempo. Muy bien. De Talía y Víctor, ¿ustedes tienen algo que objetar con respecto a la respuesta que acaba de dar Félix y Guadalupe? Yo sí, compañero Félix, me gustaría dar mi Tienes opinión 2 minutos en el, para ok, dar tu opinión. Gracias. en el punto que dio Correcto. mi compañera Michelle de decir de la educación que debe venir de parte desde los padres. Me parece un punto correcto, pero si solo lo dejamos así en la educación de los padres, podría seguir siendo como un tabú y no habría la suficiente comunicación entre la población, no hablando a nivel familiar, en general, la población, y seguiría siendo un tema como no muy hablado. Eso es lo que quiero comentar. Ok, gracias. Te quedó sobró tiempo. Talía, ¿tienes algo que decir con respecto a lo que dijeron ellos? ¿Algo que Sí, objetar? sí. Creo que Ok. también por mi parte es lo mismo de la educación de los padres. Creo que sí influye bastante, pero como estudiante y como ver el entorno de vida que tenemos todos nosotros, todos mis compañeros, más de una vez he escuchado que ninguno de mis compañeros ha hablado con sus papás, con su mamá, de este tema en concreto. Más que nada porque sienten pena, sienten vergüenza de expresar y de decirles cómo se sienten. También por el hecho de que en vez sus padres de decirles de, oye, pues si vas a empezar a experimentar, compra condones, hazlo seguro, no tiene nada de malo el masturbarse, por supuesto, pero cuando sus papás los ven, claramente se espantan, los regañan, hacen que se traumaticen por eso y hacen un trauma en ellos. Por otra parte, también el tema de la religión. Si bien influye mucho qué tipo de religión tengas, más que nada la educación es laica. Ya se ha separado de la iglesia, no creo que tenga mucho que ver tu religión en el caso en el que vayas a una escuela pública privada, a no ser que sea una escuela religiosa, católica, de alguna otra religión eh, externa de México que es cristiano y católico. Si bien puedo poner un ejemplo de esto, es la película Carrie, basada en el libro de Stephen King, en el que vemos que su madre era tan católica, tan cristiana, a un punto de venerarle mucho a Dios, que nunca le enseñó a su hija su cuerpo. Y podemos ver en las escenas que cuando ella menstrua por primera vez se espanta, tiene un trauma, ahí aflige un trauma, ¿no? Porque no sabe cómo funciona su cuerpo. Es todo. Ok, gracias. Ahora regreso con ustedes. ¿Algo que tengan que objetar con respecto a lo que acaban de hablar nuestros compañeros? Félix, tienes 2 minutos, por si Ok. gustas. Eh, Creo que el propósito que tiene las relaciones sexuales y el contacto sexual de un humano eh, es complacer una necesidad de placer, ¿no? O sea, literal, placer. ¿Qué es qué es lo que provoca el estar dialogando un tema sexual que puede quizás desencadenar lujuria, ¿no? ¿Qué es qué es lo que proponemos evitar precisamente con estos principios que objeta la iglesia, que objetan ciertas religiones, que es continuar con algo casto, con algo pulcro, genuino? ¿A qué me refiero con esto? Que una relación sexual puede ser más placentera si existe cierto misticismo detrás que esconda y que no se sepa la realidad.
¿A qué me refiero con esto? Para poder desencadenar algo que de cierta forma sea sano, debemos de implementar el hecho de saber que algo pulcro es sano, algo nuevo. Con esto quiero dar a entender que el misticismo que existe detrás de las relaciones sexuales puede ser el que provoque aún más deseo y provoque aún más placer al humano para poder desarrollarse dentro de una relación sexual, emplear su trabajo, güey, dentro de una relación sexual. Eso es todo. Gracias. Compañera Michelle, ¿tienes algo que añadir con respecto al comentario que hizo tu compañero? Creo, creo que es todo, estoy de acuerdo con él en los puntos que dijo. Ok, muy sólida su respuesta, compañera. Bueno, pasamos a concluir este tema. Creo que los compañeros han debatido de muy buena forma, cada quien ha hecho argumentos válidos. Mm, mm, En conclusión, tomando en cuenta los puntos que tomaron los analistas anteriores en la sesión tomada, podemos distinguir que algunos de sus argumentos existen factores que no influyen a la educación sexual como tal. Es el caso de la religión, que en la religión el efecto de que la persona llegue culta o no al matrimonio no la hace que sea una mejor experiencia el tener una educación sexual o no. Todos son libres de hacerlo cuando ellos gusten, siempre y cuando te tomen las medidas necesarias o se cuiden o tengan un conocimiento previo a esto. Otro punto tocando que tomaron los analistas es la pornografía. La pornografía es un tipo de entretenimiento que yo creo que no afecta a un individuo como tal. No lo hace una persona perversa o enferma el simple hecho de ver una película pornográfica o un video o un segmento, una parte. Así como ellos buscan, cada quien busca su entretenimiento, las personas buscarían su entretenimiento, ya sea una película de terror, una película, una serie de comedia, así como tal una película pornográfica. Creo que en nuestra sociedad aún no se ve del todo bien planteado lo que es eso, que no afecta como tal ni tampoco te hace una persona morbosa. En el tercer punto que tocaré es el explorar o desarrollar tu conocimiento previo. Creo que cada persona debe de conocer su cuerpo previamente antes de poder iniciar una vida sexual activa. Todos deben de conocer su cuerpo y saber qué es lo que deben de hacer en ese tipo de posición. En caso de que pues no se llegue a suceder, los adolescentes empezamos a tener una vida sexual activa entre los 12 años a los 18, que es el rango mínimo donde se puede llegar a tener un embarazo, y creo que sería adecuado que en ese tipo de edades se llegue a implementar la educación sexual para que esto pueda reducirse un número más. En conclusión sería todo. Muchas gracias.